Plática muy interesante y como cada plática, ya saben, tenemos a los mejores expertos en el área de la que vamos a tratar y hoy no podía ser la excepción. Recuerden que el tema es pubertad precoz, vamos a explicar todo y desde este momento pueden empezar a compartir el video en sus muros, compártanlo en grupos de mamás, vayan etiquetando a otras personas, déjenme aquí abajo quién ya lo compartió y también absolutamente todas sus dudas que ya saben que al final de la plática las vamos a responder. Les presento a nuestra invitada de lujo. Ella es la doctora María del Carmen Ramón Ramírez. Ella es pediatra y es endocrinóloga pediatra y pues bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría, Mari Carmen, si pudiéramos comenzar platicando un poco cuál es la función o cuál es el área de expertise de un endocrinólogo pediatra. Muy bien, bueno, efectivamente es la doctora María del Carmen Ramón Ramírez. Como endocrinólogo pediatra, nosotros nos encargamos del estudio de las glándulas, que son órganos de nuestro cuerpo que producen las hormonas. Y estas hormonas van dirigidas hacia otros órganos que van a ejercer la función. Entonces, pues como endocrinólogos vemos en cuanto a talla, vemos todo en cuanto a desarrollo y específicamente de órganos como la tiroides, glándulas suprarrenales, paratiroides. O sea que tú serías la experta en los chaparritos que por alguna situación no engordan a su peso ideal, su talla, los niños diabéticos. Así es, sobre todo pues aquellos que sí tengan alguna alteración relacionada más con hormonas, porque luego pues sí depende mucho de la alimentación y de la valoración que demos, si sí se desarrolla como tal o puede ser por alguna otra causa. Excelente, pues ya que sabemos que hace un endocrinólogo pediatra, me encantaría, Mari Carmen, si nos puedes hablar un poco más de ti, dónde estudiaste, eres de Veracruz. Sí, yo soy de aquí de la ciudad de Veracruz, Veracruz. Estudié la carrera de médico cirujano en la Universidad Veracruzana y posteriormente me fui a la Ciudad de México a realizar mi especialidad en pediatría. La realicé en el Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el IMSS, y posteriormente también la especialidad en endocrinología pediátrica en el mismo hospital. Excelente, y pues quiero decirles que la doctora Mari Carmen es parte del equipo de expertos de Juno Doctors, entonces, insisto, vayan compartiendo el video, va a estar buenísima esta plática. Y bueno, yo creo que para introducir a todas las personas que nos están viendo, qué es una pubertad precoz, pudiéramos comenzar como tal explicando qué es la pubertad. Claro que sí. La pubertad va a ser la etapa del desarrollo en donde van a ocurrir los cambios que nos van a llevar hacia cumplir la función reproductiva en la etapa adulta. Esta ocurre inicialmente en las niñas a partir de los 8 años y en el caso de los varones a partir de los 9 años. Hay cambios característicos y que se van a ir dando de manera específica para considerar que una pubertad va a ser fisiológica o normal. Entonces, aquí en el caso de las niñas, el primer cambio va a ser el incremento del volumen mamario, posteriormente la aparición de vello púbico y finalmente el desarrollo ya con un periodo menstrual. Y en el caso de los varones, el primer cambio va a ser el incremento del volumen testicular, posteriormente el crecimiento del volumen peniano y ya más tardío el que aparezcan el vello púbico y vello en otros sitios del cuerpo. Va a ser muy importante el determinar que pues el desarrollo se lleve a cabo de esta forma. En algunos casos puede haber variantes normales, pero pues si hubiera alguna alteración sería importante considerarlo y revisarlo. Ok, entonces las mamis tienen que estar al pendiente si son niñas, sus pechitos, es lo primero que va a pasar. Y con el varón, ¿cómo pudiera la mamá darse cuenta o el papá? Bueno, en general el niño empieza también con cambios en la voz. Otro de los cambios que no se asocia como tal a las hormonas específicamente sexuales, sino otras hormonas que se producen en la glándula suprarrenal que produce el olor, esos también inician el desarrollo puberal. O sea, esa parte como que ya le huele el sudorcito, eso pudiera estar hablando de que ya inicia. Puede iniciar, aunque bueno, es como algo que incluso puede ser una variante dentro de lo normal, pero si ya esto se relaciona con un crecimiento muy acelerado o cambios ya específicamente en aparición de vello púbico antes de la edad correspondiente, sí ameritaría que lo valoráramos. Ok, mamis, entonces pubertad ya es como cuando nuestros chaparritos ya se convierten en adolescentes, empiezan con todos los cambios en el cuerpo y esto es muy, muy importante porque sí se presenta. Entonces, una pubertad precoz, ¿cómo la consideramos?
La pubertad precoz va a ser aquella que se presenta en las mujeres antes de los 8 años y en los niños antes de los 9 años. Va a haber diversas causas que pueden generar que esto se lleve a cabo de manera temprana, pero pues sí tenemos que determinar si ya se despertó como tal todo este proceso o únicamente sea algo aislado que se relacione a una mayor exposición de hormonas sexuales. Entonces por eso sí es necesaria una revisión si consideramos que nuestro niño está presentando estos cambios. Excelente. Y dentro de esta pubertad precoz, ¿existe como algún cambio que se pudiera considerar normal, alguna variante, o todo es una situación, pues, de una patología? No, hay situaciones como por ejemplo en el periodo de la lactancia, en donde pues el niño, el bebé, estaba expuesto dentro de la pancita de mamá a hormonas sexuales femeninas. Entonces, cuando nacen hay niños que incluso tienen crecimiento de los pechos y niñas que tienen sangrado menstrual, pero esto no se considera algo en relación con algo patológico. Es algo normal que va a ir desapareciendo. En los niños se puede presentar entre los 3 y los 6 meses, que sí también puede haber incremento del volumen de sus pechos, y en las niñas incluso hasta los 2 años, sin considerarse esto algo malo. Okay. Eso es bien importante porque fíjate que sí me ha pasado en consulta que luego las mamás dicen, doctora, es que es una bebé, tiene como los pechitos muy creciditos, entonces es parte por el traspaso hormonal. Así es. Una situación por la lactancia, pero pudiera ser a lo mejor desde el nacimiento si la mamá no lacta. Sí, no, de hecho es porque hay una supresión a la exposición que tenían dentro de la pancita de la mamá. Entonces ya cuando nacen, todavía nuestro cerebro, que es el que va a controlar todo ese eje que permite el desarrollo, tiene una activación transitoria. ¿Qué quiere decir esto? Que va a limitarse de manera normal hasta cierta edad. Ya si después de los 6 meses o después de los 2 años, en el caso de las niñas, ya habría que valorar, porque ahí sí, si queda despierto ese foquito, entonces sí, ya podríamos considerar que pudiera ser alguna otra causa. O sea, se sale de lo normal. Y dentro de estas variantes, como me dices, la de las bebés o los bebés que pueden tener sus pechitos más crecidos o como una menstruación, ¿qué pasa con las niñas que a lo mejor las mamás sienten como que el pechito está creciendo? ¿Eso de entrada pudiera ser una variante o ya es como el primer dato? No, ahí también habría que hacer una valoración, porque incluso hay veces que el sobrepeso y la obesidad aparenta una falsa inicio de telarca, que es el término que determina el incremento del volumen de los pechos. Entonces ahí sí habría que explorar de manera adecuada, e incluso pues si se considerara que ya hay algo que sí esté activando o una exposición a hormonas sexuales, habría que hacer estudios complementarios, pero no siempre es esto algo patológico. Puede ser solo algo aislado, pero sí habría que estudiar. ¿Y hay una tercera variante que pudiera ser normal? Puede haber también la presencia de olor, ese olor que referíamos anteriormente, que se llama adrenarca, se activa por hormonas producidas por las glándulas suprarrenales, que esta puede ocurrir a partir de entre los 5 y los 6 años, tanto en niñas como en niños, sin que sea ya desarrollo sexual, sino alguna otra causa que estimuló esta secreción de las hormonas suprarrenales, y puede ser algo dentro de lo normal. Miren qué interesante todo esto. Yo quiero hacer hincapié en esta parte. Las subespecialidades, a veces dicen ¿cómo? ¿Qué significa eso? Pues es la segunda especialidad después de que tenemos como el tronco común, que en nuestro caso es pediatría, valga la redundancia, de pediatría, son relativamente nuevas si las comparamos con los de adultos. Entonces yo estoy muy contenta que la doctora Mari Carmen forme parte de Juno Doctors, porque endocrinólogos pediatras en el país, ¿cuántos serán? Pues realmente en cantidad no lo sé específicamente, pero somos muy pocos, y pues sí, es algo que ahorita pues va en auge por toda la situación que está presentando en cuanto a la calidad y cantidad de los alimentos, el incremento en los cambios de hábitos. Entonces sí es algo muy importante, y las valoraciones en general por pediatría, y ya si el pediatra considera que necesita una valoración ya por un especialista endocrinólogo, pues son importantes. Y otra cosa que vale la pena también recalcar es que, ahora sí, como dirían, zapatero a su zapato, un niño o un paciente pediátrico con alguna situación hormonal o alguna otra situación, pero en este caso estamos hablando de la pubertad,
tiene que ser valorado por un endocrinólogo pediatra. El endocrinólogo pediatra, pues primero acabó toda la carrera de pediatría, entonces tiene perfectamente bien las bases. Y no sería lo mismo un endocrinólogo de adultos, ¿no? Porque pues no tiene la experiencia con niños. Y sí es muy variable, de hecho, las patologías que ve un endocrinólogo como tal a un endocrinólogo pediatra, porque aquí pues lo importante y en lo que nos vamos a centrar va a ser que el niño tenga un adecuado crecimiento y desarrollo, porque en general esto es lo que nos puede complicar si no identificamos alguna de estas patologías endocrinológicas que nosotros vemos y tratamos. Entonces sí es muy importante la valoración constante para evitar que nuestro niño se vea deteriorado, sobre todo en su talla. De manera inicial, esas son las famosas valoraciones del niño sano, que por ahí luego dicen, es que ¿para qué lo voy a llevar si solo lo van a medir y pesar? No, ahora sí que el ojo clínico del pediatra sabe que a lo mejor aparentemente nada más los medimos y los pesamos, pero miren, ya vimos que si habla, que si camina, que cómo está jugando, que cómo acomoda los juguetes, que cómo va su desarrollo sexual, toda esta parte. Y bueno, compartan el video. Aquí yo necesito que me digan quién ya lo compartió. Está muy padre esta plática. Recuerden que terminando la plática, bueno, esta plática es una plática grabada, pero nos vamos a conectar en vivo para poder responder todas sus dudas y entonces síganlo compartiendo. Muy bien, Mari Carmen. Yo como mamá, como papá, que tengo un pequeñito, ¿cómo puedo sospechar que algo no anda bien, que a lo mejor ya inició su pubertad y que está fuera de la edad? Ok, tenemos que estar pues obviamente en constante vigilancia de nuestros pequeños. Cuando veamos que existe algún cambio en ellos, sobre todo en relación con esto que comentamos de la pubertad, que sería el crecimiento de los pechos, el crecimiento de vellito, o ya pues que esto además sea algo muy rápido, porque en teoría deben de pasar entre, a lo mejor la niña se empieza a desarrollar bien a los 8 años, pero si vemos que esto va avanzando muy rápido, que sea en menos de 6 meses el paso de el crecimiento de los pechos hacia la aparición de vello, sí también ameritaría una evaluación. Entonces, considerando así en general, siempre cuando haya aparición de alguno de los caracteres sexuales, ya sea tanto en niñas como en niños, antes de la edad que comentamos, hay que hacer una valoración integral para ver todo su crecimiento, su desarrollo y ver si hay alguna situación anormal o simplemente sea alguna variante. Okay. Entonces, repetimos, niñas antes de los 8 años y varoncitos varones antes de los 9 años. Excelente, bueno, y dirán, bueno, pues ¿qué pasa si yo no hago nada, no? Llega la pubertad, está muy chiquita, pero ¿cuáles son las complicaciones? O sea, si yo como papá me confío de que no, ya yo escuché que la doctora Mari Carmen en Yuno dijo que pues algún cambio pudiera ser normal y pues mejor me espero y llega la pubertad, ¿cuáles son las consecuencias? Claro que sí, aquí lo más importante es que desde que iniciamos la pubertad a que terminamos, que más o menos son unos 4 o 5 años, hay cierta estatura que nosotros vamos a ganar. En las niñas se considera entre 20 y 25 centímetros y en los niños entre 25 y 30 centímetros. Entonces, si nuestro desarrollo empieza antes de tiempo, pues no va a ser lo mismo que un niño que mide 1,20, pues gane eso que va a ganar durante la pubertad, que ya un niño que pues más o menos a la edad que necesita desarrollarse ya mida 1,40 y ya vaya avanzando de acuerdo a la talla que también le heredan los papás. Entonces aquí el punto primordial, por lo que es importante determinar si hay una pubertad precoz, es para mejorar el pronóstico de la talla del paciente. Además que pues también existen ciertas situaciones psicosociales, sobre todo cuando las niñas llegan a tener su periodo a una edad muy temprana, en donde pues también habría ciertas implicaciones. Claro que sí, pues sobre todo ahorita con toda esta cuestión del acoso, del bullying, todo eso, pues sí hay niñas que llegan a sufrirlo. Entonces, por eso hay que hacer como que una evaluación completa de todo el estado en el que se encuentre el niño o la niña para poder ofrecerle algo que nos ayude a que su desarrollo sea mejor. Y en esta situación que hablamos, que el inicio de la pubertad va asociado a que algunas hormonas ya se están activando antes de tiempo, ¿pudiera tener una consecuencia más allá, a lo mejor algún tumor, algo que active o qué pasa? Claro, mira, las causas por las que se desarrolla la pubertad precoz pueden ser diversas. En el caso de las niñas, en un 70-75% se considera que puede ser algo idiopático o multifactorial. ¿Qué podemos englobar aquí? Pues la dieta, la actividad física, las horas de sueño que estén durmiendo. Incluso se ha considerado que a veces, sobre todo aquí en México, que tenemos más horas de día, nuestra glándula pineal identifica y entonces hace que nos desarrollemos más rápido. Entonces, pues... Dormir pocas horas. Dormir pocas horas.
Oye, haz hincapié aquí, porque a ver, todos los que vienen a consulta conmigo y yo creo que muchos más debido a la contingencia hemos tenido un desorden total y yo les hablo mucho a mis pacientes de que a tal hora tienen que estar dormidos por la misma producción y secreción de hormonas, pero entonces sí hay una repercusión más allá, el simple hecho de traer un relajo el horario para dormir. Los niños tienen que dormir durante la noche porque durante la noche es cuando nuestro cuerpo concentra toda esa energía que nosotros debemos tener para únicamente crecer. Entonces por eso necesitamos estar durmiendo temprano para que ya cuando haya sol, ya nuestra glándula pineal, que es la que también funciona para identificar esos ciclos, se ajuste y entonces pues ya en cuanto hay luz deja de producir las hormonas y ya no es el mismo funcionamiento. Por eso hay veces que dicen los niños, no, pues sí, duerme 12 horas, 14 horas, pero pues se duerme a las 2 de la mañana y se despierta a las 2 de la tarde. Entonces, pues sí, la hormona de crecimiento, su funcionamiento es nocturno, entonces necesitamos que duerman las horas necesarias, coman bien y hagan ejercicio, que eso también nos ayuda a ello. Van a quedar chiquitos si se siguen desvelando. Entonces nos decías esta parte de que puede ser las causas algo idiopático justo por las horas del sueño multifactorial. Niñas, ya algunas otras causas en donde sí ya deberíamos de hacer algunos estudios complementarios es cuando el desarrollo en las niñas se presentara antes de los 6 años, que ahí sí ya se pudiera relacionar con alguna causa orgánica, que sobre todo pues son tumores a nivel cerebral que hacen que la secreción de las hormonas que estimulan a ovarios o en el caso de los niños a los testículos produzcan empiecen la producción de las hormonas sexuales. Entonces, pues sí sería importante, y en el caso de los niños, ahí sí, cuando hay una pubertad precoz, en casi el 100% de los casos hay que estudiarlos, porque hasta en un 50% de los casos puede ser producido por un tumor a nivel cerebral. Miren qué importante, o sea, uno diría, ¿qué tiene que ver un tumor? No le duele la cabeza, ¿no? Entonces, todo tiene su razón de ser. La doctora Mari Carmen, estudiaste 7 años de medicina, luego 4 de pediatría, luego 2 de endocrinología pediátrica y créanme que tiene su razón de ser todo el tiempo invertido para llegar a esta formación. Entonces, chequen, hasta un tumor en la cabeza que puede que no te dé ninguna molestia de que te duela, solamente una pubertad. O sea, sí puede ser algo grave. El experto forzosamente tiene que decirte, ¿sabes qué? Ya te evalué, te revisé, tal, no te preocupes, es algo pues idiopático, como tú decías, que no hay ningún problema o hay algo más. Pero un diagnóstico temprano. Un diagnóstico temprano permite un mejor pronóstico en todas las situaciones. En todas las situaciones. Ok, Maricarmen, entonces pudiera ser esta parte idiopática, dentro de las cosas patológicas, un tumor. Y hay otra causa de pubertad esta es una pubertad precoz periférica, en donde hay activación del eje como tal del estímulo puberal por hormonas que se producen directamente en ovario o testículo. Entonces aquí habría que estudiar el ovario o el testículo para ver si hay algún problema ahí. Entonces también puede haber tumores ováricos o tumores testiculares que activen la pubertad. Y aquí pues sí va a ser un poquito más característico porque no va a haber un orden como se comentaba anteriormente en cuanto a la pubertad. Aquí los primeros datos que nos sugieren que pudiera ser un problema a nivel ovárico testicular es que hay aparición de vello en vez del crecimiento de los pechos o aparición de vellito en los hombres en vez del crecimiento de los testículos. Entonces ahí pues sí, por eso necesitamos valorar al paciente, explorarlo y hacer así como que toda la valoración integral para determinar si esto se trata ya de una pubertad central que es por activación del eje que tenemos aquí a nivel cerebral o es algo periférico que nos lleve a estudiar a nivel de las gónadas. Los órganos sexuales. Y ha pasado, por ejemplo, igual y nos pudieras contar alguna experiencia, pero yo a mis pacientitos que veo de pediatría, cuando es la primera vez y son chaparritos pues que están entrando a la adolescencia, luego se apenan mucho y yo siempre les digo, es que la primera consulta yo te tengo que revisar todo. Incluso ya me tocó un pacientito que le decía a la mamá, pero tápame los ojos. Y ni modo, o sea, necesitamos checar testículos y pene y es parte de la razón de ser
tanto que no haya un desarrollo anómalo, como que estén descendidos, toda esta parte. Entonces, Mari Carmen, tú también de arriba abajo los desvistes todos. Sí, siempre tiene que ser una valoración completa e integral, hasta que ya digamos, ya terminaste tu desarrollo, ya ahorita podemos decir que tienes tu Tanner, porque esos son los estadios que nosotros manejamos, tu Tanner completo, y ya, a partir de ahí, pues sí, ya solo si hubiera algún problema en específico. Pero sí, la valoración integral del paciente pediátrico siempre va a ser completa, necesitamos vigilar eso, precisamente el desarrollo sexual, porque eso también nos va a marcar la edad que él tenga biológicamente. Sí, sí, sí. Y con las chaparritas también, cuando las veo muy chiquitas, que ya se ve sospechito, le digo, les voy a revisar. Y se apenan mucho, pero obviamente, como yo siempre les digo, nadie te puede revisar, nadie te puede tocar si no está tu mamá, si no está tu papá. Entonces, pues es parte de la razón del por qué lo hacemos. Entonces, ¿qué pasa con un chaparrito que ya se diagnostica a una nena con pubertad precoz? ¿Cuál es el seguimiento? ¿Hay algún tratamiento? ¿Se tienen que operar? ¿Es tomado? ¿Qué pasa? Claro que sí, mira, aquí lo que tenemos que hacer sobre todo es detener la pubertad para evitar que la talla se quede muy abajo de lo que esperamos de acuerdo a la herencia. Entonces, el bloqueo de la pubertad se hace con un medicamento que se tiene que aplicar inyectado, es una inyección intramuscular en la pompi, y con eso vamos a intentar que todo este eje que activa cerebro hacia la gónada se detenga por un momento y entonces podamos permitir ese crecimiento. Pero pues obviamente tenemos que estar evaluando cada más o menos 4 o 5 meses cómo va en general de todo, del crecimiento, si hubo una adecuada respuesta exactamente, para ver si necesitamos ajuste o a ver algunas otras cuestiones que estuvieran modificando esta respuesta. Sobre todo pues ya aquellas cuestiones que sí es algo orgánico, el manejo pues sería dependiendo de la causa, ¿no? En caso de algún tumor o algo así, pues ahí sí ya habría que determinar el tratamiento específico, pero en las cuestiones idiopáticas en general el tratamiento es con estas inyecciones que nos van a ayudar a detener la pubertad por un momento. Ya después de que se suspende este tratamiento ya vuelve a iniciar toda la estimulación y continúa su crecimiento y desarrollo normal. La doctora Mari Carmen es egresada de uno de los centros médicos nacionales más importantes del país, que es el Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde ven muchísimos pacientes de todo el país porque es un centro muy especializado. Entonces, me gustaría, Mari Carmen, si me puedes contar algo durante tu experiencia en siglo XXI, alguna chaparrita a lo mejor que no se haya diagnosticado a tiempo, que ya te llegó muy grande. Ahora sí que como la historia triste por algún descuido u omisión médica o de los papás, y luego la historia bonita. Claro, bueno, pues en general yo creo que la experiencia es que, sobre todo ahorita en este periodo que hemos tenido, no se identifica y los padres piensan que, bueno, ok, ya se le adelantó, no hay ningún problema, pero pues sí nos llegan niñas midiendo 1.30, 1.35 y pues realmente cuando ya llegan avanzadas con ya un periodo menstrual, ya es más difícil el tratamiento y pues su pronóstico de talla sí se ven bastante deteriorado. Entonces, pues ahí en esas situaciones, pues sí, nosotros intentamos hacer todo lo posible porque ellas tengan una respuesta adecuada, pero pues sí depende también mucho de los pacientes. Así es, así es. Y sí pasa, o sea, sí llegan. Es muy frecuente. Y bueno, sobre todo ahorita, siento que sí ha incrementado los casos y yo creo, no sé, habría que hacer así como que un estudio más preciso, pero durante la pandemia están llegando muchas niñas con esta situación y niñas menores de 7 años, entre 7, 8 años, que bueno, entre 7 y 8 años pudiéramos hasta considerarlo ya de acuerdo a ciertas teorías que ahorita se están tomando en cuenta, que ya hay un adelanto en general en cuanto a la pubertad, pero pues a pesar de esto hay que hacer las determinaciones pertinentes para que esto no ocurra y sobre todo pues por la situación de que las niñas después puedan sentirse mal, que no hayan crecido lo suficiente, y los niños también. Aunque en realidad pues en niños es raro ver sobre todo esto de la pubertad. Es más frecuente en la mujer. Así es mucho más frecuente en las niñas y pues en los niños como sí se relaciona más a algo patológico, pues sí también llegan los niños ya así con dolores de cabeza, que son más frecuentes, alteraciones de su visión y esto pues ya nos orienta más hacia algún... Ese es un buen tip, Mari Carmen. Entonces, si tú tienes un chaparrito, un varón,
y has notado ciertos cambios y aparte hay dolor de cabeza, alteraciones de la visión, que no pierdan más el tiempo y acudan a valoración. Inmediatamente. Claro, porque digo, imagínense, o sea, ¿cómo pensaríamos que tiene una relación una cosa con otra? Pero bueno, el cuerpo es tan perfecto y tiene sus conexiones y a veces el cuerpo se encarga de estar compensando como para que el paciente ahí la lleve y el papá a veces dice, y no es por juzgar al papá, sino porque obviamente hay cosas que los papás a veces no tienen por qué saber, y dicen, pues yo creo que se le quita y mejora. Pero yo siempre le digo a mis pacientes, el cuerpo lo podemos comparar con una máquina perfecta que te va a estar ayudando a que no te sientas mal, pero hagan de cuenta que es como un coche que ya no tiene anticongelante y ahí sigue hasta que se para. Y cuando se para y llegan con nosotros, ya nos la ponen bien difícil. Así es. ¿No? Sí, ese es el problema, o sea que realmente yo creo que la prevención y el identificar siempre cuando estemos teniendo ya algo anormal en los niños, también hay veces que las mamás refieren mucho esos cambios de humor, ¿no? Es que ya cambió su personalidad, su carácter, y ya entonces como que les ponen más atención, ya identifican, ¿no? Pues es que ya está teniendo esos cambios de pubertad, ¿no? Y está muy chiquita todavía. Entonces, pues sí, o sea, son como foquitos de alarma que a lo mejor no consideramos en muchas ocasiones, pero tenemos que poner mucha atención en nuestros niños. Pues aquí en Juno nos vamos a encargar de eso. Gracias, Mari Carmen, pero me gustaría, ya que estamos hablando de la pubertad precoz, si me pudieras mencionar qué pasa con el otro extremo. O sea, de que ya están súper grandotes y la mamá dice, doctora, ¿cuándo va a arreglar? Y yo la veo como que no se desarrolla. También tenemos aquí esta situación de la pubertad retrasada. Entonces, bueno, ¿cuándo vamos a considerar una pubertad retrasada? En las mujeres, si a los 14 años todavía no han presentado cambios sexuales, el crecimiento de los pechos, todo eso, o a los 16 sí tuvieron ciertos cambios, pero a los 16 no han presentado su periodo menstrual, ameritan valoración, porque en casi la mayoría de los casos esto es algo patológico. Y en el caso de los varones, pues también hay que hacer una evaluación completa, pero bueno, en los niños aquí se consideraría si no hay ningún cambio a partir de los 14 años. Pero, a diferencia de la pubertad precoz, aquí en los niños es más común la pubertad retrasada y va más en relación con algo que se considera una variante de la pubertad, que es el retraso constitucional de crecimiento y pubertad, que pues esto es cuando los papás también tienen antecedente que se desarrollaron un poquito más tarde, que él todavía se quedó como más chaparrito y está la talla un poquito más baja respecto a sus compañeritos. Entonces aquí pudiéramos considerar que se trata de esto. Sin embargo, pues también ameritaría una valoración para ver si no tiene alguna deficiencia hormonal que esté propiciando que esto ocurra. Entonces, pues en general, si las niñas pues no tienen cambios a partir de los 14 y los niños a los 14 tampoco tienen desarrollo testicular, entonces hay que valorarlos. Y aquí en este caso de los que tienen un retraso en la pubertad, ¿tiene alguna similitud con los que tienen pubertad precoz en el nivel de que pudiera ser algún tumor o esto ya va más enfocado a otra situación? Vamos a otras situaciones, sobre todo ya más a nivel gonadal, o sea, porque aquí la respuesta a lo mejor pudiera estar activado el eje que controla a nivel cerebral, pero no haya una adecuada respuesta a nivel ovárico testicular. Entonces, bueno, obviamente la valoración y todos los antecedentes, si existieran algunos que pudiéramos considerar como causa de este retraso, pues ya orientaríamos nuestro diagnóstico y nuestro protocolo hacia esas causas. Pero por eso sí ameritaría una valoración integral. Aquí no está tanto en relación con un problema central, ya sería más algo periférico, pero pues sí hay casos que sí pudieran relacionarse, pero no tanto. El tratamiento dependería también efectivamente de la causa, pero pues en general sería, si fuera la causa a nivel ovárico testicular, el reemplazo hormonal, pero pues sí es como que necesaria tener la causa específica y ya de acuerdo a esto dar el tratamiento específico. Pero hay como solución también, ¿no? Sí, claro, hay una solución, siempre pues sería el ver qué hormona nos está faltando, sobrando y ya de acuerdo a esto ver el tratamiento. Y por ejemplo, ¿qué pasaría con los chaparritos o las nenas que tienen una pubertad retardada y a lo mejor nosotros omitimos y se nos van muy grandes? O sea, ¿ellos qué pasa? Ok, bueno, aquí la cuestión es que también las hormonas sexuales nos ayudan a que nuestros huesos
tengan una adecuada salud. Entonces hay veces que esto sí se retrasa y puede haber afección incluso a nivel óseo con una osteoporosis, y pues sí es algo importante, entonces hay que considerarlo. Obviamente pues ya cuando hay una pubertad retrasada y ya se pasa mucho tiempo, pues sí hay que ver qué consecuencias tuvo. Exactamente. Todo tiene consecuencias. Nosotros, como mencionábamos hace rato, y de manera recurrente lo hacemos en Juno, lo que nosotros queremos es que se haga, bueno, si se puede evitar, mejor que se evite, ¿no? Con educación para la salud, a lo mejor durante, como hablábamos en otras pláticas, en el embarazo, cuántas cosas no se pueden diagnosticar. Si se puede evitar, que se evite, si se puede prevenir. O si se puede diagnosticar temprano, digo, ya no se pudo evitar diagnosticar temprano, porque el objetivo es que la calidad de vida de nuestros chaparritos sea buena. Imagínense un adolescente de 16, 17 años con osteoporosis, o sea, que incluso tenga fracturas por una situación hormonal, ¿no? Puede presentarse muy temprano y entonces pues sí necesitaríamos pues hacer una evaluación completa y ver qué podemos ofrecerle, ¿no? Para modificar y ayudar a que no tenga mayores complicaciones. Y esto no tiene ninguna relación con la cuestión intelectual. No, en general no. Hay veces que hay algunos ya síndromes genéticos que sí se relacionan con pubertad precoz o pubertad retrasada, y pues ahí ya habría implicaciones y pues antecedentes, ¿no? Que sí se relacionan. Pero pues son casos mucho más raros que no, o sea que incluso por la cuestión principal del retraso en el desarrollo, nosotros le damos más seguimiento y entonces identificamos más temprano. Por eso, así que lleguen a una adolescencia sin que tengan un tratamiento o que se evalúe el diagnóstico, pues es muy raro. Claro, y esto lo menciono porque a veces nosotros como médicos hacemos comentarios de identificación, cosas que identificamos en consulta, y a veces, o me ha tocado particularmente que me dicen, sí, pero es que es bien listo, y yo les explico, es que hay como apartados diferentes del cuerpo que puedes tener muy bien desarrollada una parte y no significa que la otra esté bien. Entonces, Mari Carmen, ya casi para terminar y dar paso a las preguntas de las mamás y los papás, los que ya me escribieron aquí, que ya lo compartieron porque lo voy a mencionar y pueden seguirlo compartiendo, me gustaría que me comentaras qué pasa con esto, el hecho de que los niños no se diagnostiquen a tiempo. ¿Qué crees que pasa? A lo mejor nos falta un poco más de hacer más mención de parte de los médicos. ¿Qué pudiéramos proponer para que no se nos vayan tanto estas situaciones? Que nada, yo creo que es súper importante el control del niño sano, porque siempre un pediatra va a saber identificar aquellas cuestiones en donde nosotros tengamos que ya intervenir como subespecialistas. Pero el control del niño sano yo creo que es lo primordial, que lleve, dependiendo de la edad obviamente, el control pues ciertas veces por año. Entonces ya a partir de esto siempre el pediatra va a identificar esos foquitos de alarma y tenerlos presentes para en caso de que necesiten ya alguna otra valoración. Y pues en general yo creo que la población sí debería, ahorita ya con toda esta cuestión que tenemos de redes sociales, del internet, en donde pues hay mucha información, tanto buena como mala, pero pues sí que cuando identifiquemos algo que a lo mejor vimos alguna vez, ya sea tanto en los niños propios como a lo mejor en algunos otros niños, también comentarlo, porque pues esto obviamente si no hacemos un cambio en general en la población, pues puede incrementarse. Y pues como comentaba hace ratito, ahorita yo creo que este problema está siendo cada vez más frecuente y hay que hacer como que un ajuste en toda nuestra valoración para identificar aquellos casos en donde sí haya un problema y necesitemos intervenir de manera oportuna. Excelente. Y otra cosa, Mari Carmen, antes de terminar, los papás, no nos conformemos con la parte de que está chiquito porque todos somos chiquitos. Digo, sí puede ser, ¿no? Claro. Pero puede que no. Por eso es necesario pues tomar en cuenta todo, tomar en cuenta la herencia, tomar en cuenta los antecedentes que haya tenido este niño, cómo come, qué tanto ejercicio hace, cómo duerme. Entonces todo esto nos va a complementar y nos va a hacer tanto sospechar de que sea algo malo o decir no, está bien, está dentro de lo esperado, pero pues siempre descartar lo malo, ¿no? Siempre es lo importante. Como papá, de que me ha pasado a decirle a los papás, bueno, tengo un hijo chaparrito, pero ya checamos todo y está sano. Entonces, bien importante. Y ya para despedirnos, voy a hacer hincapié con las horas de sueño
Y los tiempos de sueño, Mari Carmen. Entonces, ¿a qué horas tienen que andar durmiendo los niños? Los niños tienen que estar durmiendo entre 9 y 10 de la noche, nada más tardar, para que cumplan con sus horas y pues sí dormir entre 8 a 12 horas dependiendo de la edad, pero pues cumplir con sus horas de sueño durante la noche, eso es lo importante. Durante la noche, sí, porque si, sí, doctora, sí se duerme a la 1 de la mañana, pero se despierta a las 10, ya no, ¿no? Así no nos funciona. Claro, pues bueno, ya terminando esto, unos minutitos más nos vamos a conectar para responder todas las preguntas. Mari Carmen, te agradezco mucho por tomarte tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y obviamente estamos pendientes por cualquier situación y con sus preguntas ahorita para responderlas. Claro, y esperemos que no sea la única ocasión. Dejen sus preguntas en relación a este tema y si a ustedes les gustaría algún tema en particular de donde es experta la doctora Mari Carmen, pues nosotros la invitamos y que se haga en sus tiempos porque la doctora está bastante ocupada, pero pues nos regala un poco de su tiempo y su conocimiento. Recuerden que ella es uno de los médicos expertos que forma parte del equipo de Juno Doctors. Pues muchas gracias y sigan compartiendo el video y nos vemos ahorita para responder sus preguntas. Pues ya estamos aquí con ustedes, ya ven, inmediatamente acá en el video tenemos un cuadrado en mis historias de Instagram, así como yo estaba al pendiente, a ver ya, un minuto. Muy bien, Mari Carmen, pues gracias por estar aquí con nosotros. Tuvimos una audiencia bastante alta, de hecho ya hay varias personas que nos están escribiendo. Me gustaría poderlas saludar, vamos a ver, y empezar a contestar las preguntas que por acá están pasando, que nos estuvo escribiendo a lo largo de la plática. Dice Carla de Salinas Vale, gracias por cada información que nos regalan. Gracias, Mari Carmen. Jen MB, esta es la primera pregunta, Mari Carmen, dice, ¿el tratamiento tiene riesgos o efectos secundarios? Hola, buenas noches a todos. Pues aquí andamos respondiendo a sus preguntas. Bueno, en cuanto al tratamiento que vamos a darle a estos niños, pues en general es un tratamiento que no tiene un efecto secundario a largo plazo. El efecto más frecuente que se pudiera presentar es sobre todo en el sitio de aplicación, porque es una aplicación intramuscular. Entonces, la reacción que pudiera tener, y dependiendo obviamente de la técnica, porque lo tiene que aplicar alguien que sepa aplicarlo, pues pudiera relacionarse con esto. Pero así como una complicación que tenga a nivel hormonal o no, suspendiendo el tratamiento, reinicia nuevamente todo la activación del eje sexual y continúa su proceso de manera normal. Otra situación que se ha visto es que, pues bueno, la administración de este medicamento puede incrementar el apetito. Entonces, los niños que no cuidan su alimentación tienden a aumentar más de peso. Entonces, sería como que uno de los efectos que tenemos que estar cuidando para evitar que tenga alguna complicación metabólica asociada, pues, al permitirle un mejor crecimiento. Claro. Entonces, si a algún papá o mamá ya le dijeron que su pequeño tiene pubertad precoz, que requiere un tratamiento hormonal, se puede sentir con la tranquilidad que no va a pasar más allá de lo que nos acabas de mencionar, que no tengan miedo. Sobre todo, Mari Carmen, ayúdame a hacer conciencia en esta parte, porque también pasa mucho en los tratamientos neurológicos. No sé si pasa también en tu área, pero por lo que estoy viendo en las preguntas, que a los papás les dé miedo aplicar este tipo de medicamentos. Sí, pues a veces muy frecuente, ¿no? Que siempre tienen esa incertidumbre, ¿no? De lo que pueda ocurrir, obviamente por todo lo que implica, pero pues no hay que tener miedo y es por el bien del pacientito para mejorar toda su calidad de vida. Claro. Es mayor el beneficio que el riesgo. También por acá, Mari Carmen, nos escribió Tadeo Lupita, dice, excelente. Aline Michelle García nos manda saludos desde Puerto Morelos, excelente. Vamos a ver quién más nos dejó acá preguntas. Viviana Jiménez Nelson dice, muchas gracias por el tema, es súper interesante y nos comenta que ya lo compartió. Muy bien. Aurora Ramón, muy interesante entrevista. Felicitaciones a la doctora Mari Carmen, claro que sí. Y acá hay otra pregunta. Dice Viviana Jiménez Nelson. Tengo como 1000 preguntas. Pues velas echando, Viviana, que es la doctora buenísima. Sí, claro. Todas son muy importantes. Dice por acá, soy mamá de un niño adolescente de 12 años y hace unos meses me dijeron que era probable que tuviera pubertad precoz, pero él inició su desarrollo físico-sexual a los 11 años. Entonces, pues yo lo comparaba físicamente con sus compañeros de clase y no se me hacía, y no se le hacía.
y le gustaría que lo revisara, doctora. Entonces, aquí a lo largo de la charla estuvieron apareciendo los teléfonos de Juno Doctors, pero si no, ahorita los vamos a repetir. No sé si le pudiéramos comentar algo más o menos, Carmen, de lo que nos dice la mami. Sí, claro que sí. Bueno, como tal criterio de pubertad precoz, pues ya en este paciente no sería, pero pues sí hay que evaluar todo su crecimiento de acuerdo ahorita a la edad que tiene, pues sí ver si ya tiene cierto grado de desarrollo y hasta qué punto, porque pues como se comentaba, también puede existir lo que es la pubertad precoz, pubertad normal rápidamente progresiva, que pues esta también hace que la talla se vea deteriorada, entonces pues sí, inició ya con pubertad, pero pues sí fue algo que pasó muy rápido, hay que tomar en cuenta muchas cosas que habría que revisar para determinar si como tal existe alguna alteración o es algo normal y poco a poco van a ir presentándose los cambios. Pero pues sí es importante una revisión completa. Claro, y fíjate que la ocasión anterior, yo los sábados estoy en Tierra Blanca, me llegó un pacientito que de hecho ya canalicé contigo, en el cual tenía su pene muy pequeño. Entonces, esa parte es importante, tú hacías hace rato mención de un test de Tanner. Si más o menos lo pudieras explicar muy, muy general y muy sencilla a los papás. Claro que sí. El test de Tanner pues tiene que ser con la revisión de los caracteres sexuales secundarios. Entonces, en el caso de las niñas, pues siempre vamos a tener que revisar crecimiento mamario, vamos a tener que revisar el área genital para determinar también la presencia de vello púbico, o sea, en todos los casos. Esto es una revisión que se tiene que hacer de rutina, todos los pediatras la debemos hacer para ir determinando también el grado de desarrollo de los niños. Y en el caso de, o sea, eso es en el caso de las niñas, en el caso de los niños, pues es muy importante revisar el volumen testicular, que lo comparamos con ciertas medidas específicas que van a ir presentándose también por edad, y revisar y medir el tamaño del pene, que eso también es un patrón y un parámetro que nos va a marcar si ya existe algún grado de desarrollo. Entonces, pues en general sería eso lo que tenemos que revisar inicialmente, y ya si vemos, si encontramos que algo no va acorde a su edad, pues sí, ya hacer algún estudio más preciso. Claro, para establecer un tratamiento adecuado. Por acá tenemos más saludos. Liliana Turren, felicidades a la doctora Mari Carmen, sí, la verdad estuvo muy, muy bonita tu plática, Mari Carmen. Flor del Río, buenas noches, doctoras, muy interesante la plática. Viviana Jiménez Nelson, agradece que hayas respondido su pregunta. Muy bien, les voy a pasar el teléfono de Juno, de todos modos lo voy a escribir también por acá. Es el 2294 7664. A ver, me está sobrando un número. Mejor se los voy a escribir porque aquí lo tengo con un número de más, pero bueno, la doctora Mari Carmen ya saben que forma parte del equipo de Juno Doctors. Y no sé, mami, si tengan alguna otra pregunta. Estas son las preguntas que nos dejaron a lo largo de la charla. Si la tienen, es el momento idóneo para que aprovechemos a la doctora Mari Carmen y pueda responder todas sus dudas. Vamos a ver. Creo que no hay más preguntas. Mari Carmen. Muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más. No, pues hay que hacer hincapié, yo creo, lo importante que es la revisión siempre de nuestros pacientitos, que estemos pendientes, pues como papás y pues en general como médicos también, y decirles que pues es importante siempre estar pendiente de su crecimiento y su desarrollo, y para poder identificar cuando ya haya algún problema que tengamos que manejar. Excelente, pues bueno, gracias por estar viéndonos, me gustó mucho, hubo mucha audiencia, la verdad es que este tema es muy interesante y pues queremos sacar provecho de tener una experta como tú, de las poquititas y contaditas que hay en el país. Recuerden que no es lo mismo un endocrinólogo a secas que un endocrinólogo pediatra, entonces la doctora Mari Carmen está en Juno Doctors y bueno, vamos a ver de qué tema les gustaría a los papás que tú nos platicaras y pues vamos a ponernos de acuerdo para volverte a tener invitada más. Sí, claro que sí. Estoy pendiente, cualquier duda, cualquier situación, pues sí, consultarme y igual por la red, pues podemos también resolver las dudas que existan. Excelente, pues sigan compartiendo este video, se va a quedar la parte de las respuestas, como todo el video, en el perfil de Juno. Bonita noche y la siguiente semana
tenemos una plática también igual de buena. Vamos a hablar sobre la escabiasis. ¿Qué es eso? Pues esos incómodos piecitos. Entonces nos puede pasar niños, adultos, adolescentes, adultos mayores, a todos. No se la pierdan, también ya la tenemos grabada y nos vamos a conectar al final para responder sus dudas. Gracias y que pasen bonita noche. Buenas noches, hasta luego.